Me corresponde a mí dar la bienvenida, pues, en primer lugar a nuestros invitados sobre los que ahora hablaré, pero con carácter general hacer una presentación. Suena un tanto demasiado formal hablar de inauguración, una presentación global de la jornada, sobre la cual lo primero que tengo que decir, bueno, por supuesto que estoy encantado como representante del Gobierno de Aragón, en concreto desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Aragón, donde contamos con un servicio de integridad, planificación y calidad normativa, y tenemos el seguimiento, la participación a través de ese servicio y de la jefa del mismo, Eva Salas, que es la coordinadora y la que ha llevado a cabo todo el ingente trabajo de organizar esta jornada en colaboración con los demás socios de la red. Y lo primero que quería decir es pues la satisfacción del Gobierno por poder participar en estas, que creo ya que son las cuartas jornadas de esa tirada que se inició un poco, digamos, simbólicamente con la creación de la Oficina Nacional, ¿no?, de calidad normativa, y a partir de ahí pues todo el impulso que fue esta red nacional. Creo que hubo unas primeras jornadas en León, las segundas en el propio Ministerio, organizadas desde el propio Ministerio, las terceras por la Junta de Andalucía, y estamos, por tanto, pues en lo que serían estas cuartas jornadas, que además son muy dinámicas, porque la propia red lo es, y la propia mecánica y la sistemática que se sigue pues es lo que aconseja, y que ponen de manifiesto pues una evidencia sobre la cual no voy a insistir demasiado, ni voy a fatigar a los que nos están oyendo, a todos los que se han conectado para seguir esta jornada. La evidencia de que, bueno, la preocupación por la calidad normativa, bueno, es una preocupación especialmente acentuada, diríamos que muy sofisticada en los últimos tiempos, o muy modernizada en época contemporánea, pero ya es una preocupación antigua, ¿no? Viene de antiguo. Probablemente los que tengan más trienios, podríamos decir, sabéis perfectamente, os suenan los estudios del GRETEL, ¿no?, del Grupo de Estudios de Técnica Legislativa de los años 80, mediados de los 80, principios de los 90, donde fueron, digamos, el inicio o las preocupaciones en el ámbito universitario, esencialmente en el ámbito de profesores de Derecho Constitucional, profesores de derecho administrativo, que empezaron preocupándose por algo mucho más reducido, que no es el concepto de calidad normativa como hoy en día lo entendemos y como verdaderamente nos interesa y nos preocupa. Hablaban de la técnica legislativa, hablaban, por tanto, de las leyes, hablaban de legislar, y se preocupaban de cómo legislar mejor o cómo legislar bien. Probablemente eso era una preocupación muy necesaria, era una atención que había que desarrollar en ese momento todavía de transición, donde realmente nuestro poder legislativo, que en esencia era sobre todo todavía principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, el poder de las instituciones generales del Estado, de las Cortes Generales, pero también los incipientes poderes legislativos autonómicos, debían dotarse de herramientas, o debían en fin, tecnificarse para legislar bien. Quiere decirse legislar en la medida de lo posible en términos democráticos, en términos de un Estado social y democrático de derecho que consagraba nuestra Constitución. Pues bien, esos pioneros estudios, quizás más limitados a los aspectos puramente formales, pues son la base en la que todavía, no voy a leer algún texto que tenía medio preparado, pero que sonaría bien, o podía sonar bien, para ver con esa perspectiva, ¿no?, de los años 80, 86 o 90, cómo estaban hablando de preocupaciones tan actuales. Pero probablemente hoy en día tenemos muchas más capacidades, tenemos muchos más medios, también tenemos otras amenazas, algunas debilidades
que no existían en su momento. En todo caso, es cierto que todas las reflexiones, todos los debates que se aportan en las jornadas de la red nacional, la propia idea de la red, de la existencia de un trabajo colaborativo, ¿no?, entre los distintos niveles territoriales, entre las distintas administraciones, y esa visa expansiva de no pensar, no tanto, no solo, desde luego sí que también hay que seguir pensando en los aspectos puramente formales, ¿no?, en los aspectos más estrictamente jurídicos, ¿no?, en principio jurídico-formales, podríamos decir, pero sí abriendo todo ese campo que nos exige el hablar de predictibilidad, en términos de garantizar causas y consecuencias, ¿no?, medios y métodos de garantizar seguridad jurídica no solo formal, sino seguridad jurídica material, hablar no solo de legitimidad o legitimación para normar, ¿no?, para legislar y para aprobar normas por parte de los gobiernos y de las administraciones, normas reglamentarias, sino la legitimación finalista, la legitimación por los objetivos. De hecho, ese concepto que está en boga en los últimos años, que es el de la eficiencia normativa, la eficiencia en cuanto a la consecución de resultados, bien, evidentemente pues no voy a descubrir con estas obviedades el acierto, ¿no?, y la calidad de la propia calidad de la red, ¿no?, la red preocupada sobre estos aspectos. Y sin más, como saben todos ustedes, la jornada pues se desarrolla en torno a un formato, un modelo que parece bastante consolidado. En primer lugar, tendremos una mesa redonda, que es la que vamos a tener ahora mismo, una mesa redonda donde aparecen pues auténticos hits, ¿no?, podríamos decir, de lo que hoy en día son inputs de la calidad, o vectores en los cuales, ¿no?, desde los cuales se va hacia la calidad, o por los cuales en los cuales se ve las propias consecuencias de la preocupación, de las exigencias en relación con la calidad normativa. Todo ello ha dado lugar a en parte, ¿no?, está en el trasfondo de lo que ha dado lugar a la normativa en materia de buen gobierno globalmente, pero específicamente en materia de transparencia, en materia de participación ciudadana, o en materia de administración electrónica. No se puede entender sin la preocupación global por la calidad todo lo que ha sido el tremendo boom de cada uno de estos, el desarrollo espectacular que en los últimos años, no solo a nivel normativo, sino a nivel práctico, de aplicación real y de consecuencias prácticas en el devenir, sobre todo de las administraciones públicas, de lo que han impactado pues la normativa de transparencia, la normativa de participación y todo lo relacionado con la administración electrónica. Pero es que además esos vectores o esos segmentos, diríamos, son imprescindibles, o son caminos que hay que recorrer, con la misma exigencia o con el mismo criterio, porque garantizan incrementos en la calidad normativa. Todo lo que implica la preocupación por la transparencia, por la participación y por la administración electrónica, como digo, son inputs que van a redundar, que están redundando, que vamos viendo además críticamente cuál es el evolutivo, la evolución que va teniendo lugar a lo largo del tiempo, y cómo desde esos vectores encontramos experiencias y enseñanzas y retos y amenazas hacia el futuro que se van a poner hoy seguro aquí de manifiesto. Ahora presentaré a continuación más específicamente los participantes en la mesa, que tenemos el lujo y el honor de contar con ellos, y en todo caso la segunda parte de la jornada se integra
primero por una ponencia que se refiere específicamente a la claridad en el lenguaje normativo, donde pues contaremos con la colaboración de Elisa Moreu, que es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y que cuenta además con una cualificación especial, con un añadido que le permite tener esa visión, ¿no? ese sesgo del estudio como miembro del supremo órgano consultivo del Gobierno y de la Administración en nuestra comunidad autónoma, como es el Consejo Consultivo de Aragón. Y en segundo lugar, para finalizar la jornada, habrá, como viene siendo habitual en este tipo de jornadas, pues la presentación de algunas experiencias o el estudio de casos. En concreto, se nos hablará sobre la guía del procedimiento de elaboración de disposiciones generales en la Comunidad de Madrid, donde tendremos la colaboración de Juan Prieto, que es técnico de la Oficina de Calidad Normativa de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de esa comunidad, de la Comunidad de Madrid. Y contaremos también con la otra visión, la otra experiencia por parte del Estado, donde sobre convenios para la identificación y simplificación de cargas administrativas, pues nos hablará doña Luisa Berrio, que es subdirectora general de Organización y Procedimientos dentro de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y finalmente, como cierre, pues se procederá a hacer un breve relato en forma de conclusiones de la jornada por parte de la directora general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, Esperanza Puertas. Bien, sin más, pues pasamos ya, entramos, si os parece, directamente a la mesa redonda, porque ya noto algunas miradas que probablemente me están diciendo que estoy hablando de más y no voy a incurrir ya mucho más en ese defecto. Entramos pues en mesa de ronda, donde digo, la verdad es que pues, satisface enormemente al poner de manifiesto, decía, esos tres vectores tan importantes en relación con respecto a la calidad normativa, donde pues se ha acertado, es un mérito de Eva, el haber pues conseguido la colaboración de este plantel de lujo, podríamos decir, ¿no? Y de referentes muy inmediatos. Nadie tiene que no hay que aportar, digamos, ninguna explicación para ver que efectivamente tenemos auténticos especialistas, expertos en cada una, en el global, en el conjunto de la materia y en cada uno de esos aspectos a los que me refería. Empezando por mi derecha, contamos en primer lugar con Raúl Oliván, que actualmente es director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el departamento. Además es nuestro anfitrión físico en estas magníficas instalaciones de la AP. A veces me falta espacio, me falta aire para la tercera A, pero bueno, este laboratorio de Aragón, Gobierno Abierto, esta estupenda experiencia mix participativo de innovación, de innovación social, que va muy en la línea de pues, las dedicaciones que ha tenido Raúl. Bueno, pues, ha tenido el acierto de pasarme alguna chuleta voy a hacer, no voy a dedicarme a relatar el currículum ni de Raúl ni de los otros ponentes, porque si no cerraríamos ahí la mesa redonda y sería esto algo absolutamente fallido. En todo caso, decía, tanto en el ámbito nacional, evidentemente en el ámbito local, dirigió Zaragoza Activa en el ámbito municipal de Zaragoza, como en el ámbito autonómico en los últimos años, en el ámbito del Departamento de Ciudadanía, en el ámbito de la participación ciudadana, como a nivel nacional, en redes nacionales e incluso a nivel internacional. Como decía, pues Raúl Oliván es un auténtico referente en
en la materia, con lo cual pues no hay mucho más que añadir. A continuación, al otro lado, contamos con María José Segura, que es una de estas joyas que tenemos en la administración autonómica. No te me pongas. Quiero decir, es una persona que no solo pertenece al cuerpo de funcionarios superiores de la administración, lo cual ya parece que impacta, sino que por su desempeño profesional, pues a lo largo ya de algunos años, en diferentes ámbitos dentro de la administración, pues en sus diferentes puestos de jefatura, de asesoría técnica, se ha movido muy en la línea de la digitalización de la administración electrónica, de las exigencias de la procedimentalización o de la implementación de los procedimientos electrónicos, etc. En la actualidad, por dar su filiación exacta para todo aquel que desee localizarla, es asesora técnica dentro de la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, dentro del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón. Como digo, en ese ámbito y en anteriores puestos que ha desempeñado brillantemente María José, pues como digo, a nivel interno en la casa y en las relaciones con otras administraciones, pues se ha caracterizado por esa especialización en la materia de administración, de digitalización y de implementación de todas las exigencias de administración electrónica. Y por último, no menos importante, ¿verdad, Jesús? Contamos, también es un auténtico lujo. Desde luego voy a renunciar en fin, aparte de ser Jesús Colás, suficientemente conocido en el ámbito nacional, por supuesto, también en el ámbito más inmediato, más allá o con independencia de ser funcionario con habilitación nacional y actualmente secretario general de la Diputación Provincial de Zaragoza, diríamos que sus ámbitos de especialización, su participación en foros, en publicaciones, en revistas especializadas es en fin, de tal diversidad, de tal intensidad y de tal profundidad que no voy a incidir en ello porque sería redundar demasiado. Desde luego es un auténtico referente también en materia local en general, en materia de derecho local, de procedimiento local, en materia de contratación pública. Pues en fin, sus publicaciones pues son larguísimas, es un currículum pues muy desarrollado. Sus colaboraciones en foros, en cursos, dirigiendo cátedras, dirigiendo másteres, etcétera, y como decía, pues participando en revistas como miembro de consejos de redacción o dirigiendo algunas publicaciones. También hay que decir, como antes mencionaba, que bueno, pues para la guinda, digamos, de ese pastel, hay que mencionar que también actualmente Jesús pues es miembro del Consejo Consultivo de Aragón, con lo cual bueno, prácticamente, en fin, me he excedido ya en las labores de presentación. En fin, que nadie tenga miedo, ya prácticamente mi función finaliza aquí. Ya les voy a no os voy a seguir castigando, porque lo que realmente nos interesa a todos es pues contar con la participación. El formato de mesa redonda de moderación seguro que no va a exigir ninguna labor específica de moderación. Lo que hemos planteado es que, en fin, voy a poner encima de la mesa, bien colectivamente, alguna reflexión para que aporten su participación desde su punto de vista con total libertad, o bien algunas preguntas concretamente dirigidas. En primer lugar, pues por abrir el fuego, quizás una primera intervención de cada uno, pues con el ámbito y con la extensión que queráis, donde
pues sea un poco el punto de presentación donde probablemente ese puede ser un leitmotiv, pero le podéis dar la orientación que consideréis más oportuna en relación con cómo valoráis, cuál es el estado actual, ¿no?, de calidad normativa en nuestras diferentes administraciones, ¿no? Podemos hablar de un estado de madurez, podemos hablar de avances, en fin, no sé, cuál sería vuestro planteamiento inicial al respecto, y tomadlo pues un poco como esa incitación a que a partir de ahí pues hagáis vuestra primera presentación. ¿Os parece que sigamos el mismo orden que hemos empezado por aquí? Pues Raúl. Pues muchísimas gracias, Vitelio, y muchísimas gracias a la Red de Calidad Normativa por elegir este espacio, el Laboratorio de Aragón con un Gobierno Abierto, que a nosotros, pues en fin, nos encanta que esto tenga vida y que tenga actividades, y esta además es que nos encaja muchísimo porque estamos relacionados con nuestro trabajo. Yo me he despertado por la noche a las 5 de la mañana gracias a mi hijo Fidel, y entonces pues lo he tenido que volver a acostar un poquito, y entonces he pensado, digo, a ver qué cuento yo en esta jornada de calidad normativa. Entonces he pensado que le iba a cambiar el nombre, ya como para provocar un poco. Y yo, al menos en el paréntesis de mi intervención, quería hablar de calidez normativa, ¿no? De calidez de calor. Porque nosotros lo que hacemos un poco desde Gobierno Abierto es darle calidez a esto de las normas, ¿no? Vosotros sabéis muchísimo más que yo, evidentemente, en fin, de calidad normativa en sentido estricto. Y nosotros lo que aportamos desde Aragón Gobierno Abierto con este proyecto, por ejemplo, del laboratorio y diferentes iniciativas en el ámbito de la innovación social, de la participación y la transparencia, insisto, que es, bueno, pues profundidad afectiva, profundidad emocional a algo que al principio y de punto de partida parece, bueno, pues como algo tan tecnocrático, tan frío, tan ajeno, tan aséptico, ¿no?, tan científico, como es bueno, pues el paradigma de la producción legislativa y la ley como producto, ¿no? A mí creo que es interesante, antes de hablar del qué, ¿no?, de la calidad normativa o de la calidez normativa, haciendo el juego de palabras, que nos preguntamos el por qué. Yo creo que el por qué es un poco fundamental, es la piedra de bóveda de por qué estamos aquí, por qué existe una red nacional de calidad normativa, o por qué existe el LAB, por qué existe el Gobierno Abierto, por qué existe una ley de transparencia, por ejemplo, o de participación. Y es porque, bueno, pues de alguna forma la democracia es un proyecto inacabado, imperfecto, y que siempre se le pueden ir sumando capas, ¿no? Y es en esa imperfección, en ese inacabamiento, donde yo creo que está la fortaleza de la democracia. La democracia la debemos celebrar declarándola de alguna forma ilimitada e inacabada, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy estamos aquí. Esto hubiera sido impensable hace 20 años, pero es que hace 20 años, bueno, pues hubiera sido impensable lo de hace 100. Y seguramente dentro de 30 años estaremos añadiendo capas de profundidad para cuestionarnos ese porqué. Y ese porqué es la democracia, y ese porqué tiene un contexto que es, bueno, pues genera una expectativa optimista, pero que también tiene amenazas. Vitelio de alguna forma las dejaba ya intuir en su intervención, ¿no? Hace poco ha sacado un estudio la OCDE que dice que ya solo el 40% de los ciudadanos en territorio OCDE confían en los gobiernos. Y esto es dramático, ¿no? Y bueno, en los estudios del CIS, pues el sistema, la democracia, los partidos políticos, en fin, los parlamentos, todos salimos bastante mal parados, ¿no? Y en concreto, además, es bastante lacerante, es como, en fin, todavía más preocupante en el contexto de España, porque España era un país que confiaba mucho en la democracia. Seguramente nuestro pasado reciente de dictadura de 4 décadas nos había hecho abrazar la democracia, oye, pues con muchísimo entusiasmo, ¿no? España era uno de los países, si no el que más, hablo un poco de memoria, pero fiaros de mí, si no el primero, uno de los 2 o 3 primeros que más confiaba en la democracia en torno al año 92 y hasta el final de los 90. Llega la crisis del 2008 y el índice de confianza en la democracia se desmorona y pasa a ser uno de los países que menos confía en la democracia, en niveles parecidos a los de Europa del Este. Europa del Este, que tiene un contexto que es para no confiar en la democracia en algunos de los países, pero no es seguramente el caso de España. Y entonces ese es el material sensible, ese es el escenario con el que estamos jugando. Y evidentemente ese es el mensaje de alerta
que da pie a que surjan iniciativas tan interesantes y tan importantes como la red de calidad normativa. Es decir, cómo somos capaces de equilibrar esa manija tan sensible que, bueno, pues que define la democracia y que está entre los inputs y los outputs. Ya también cojo también esa idea de Vitelio que nosotros también utilizamos de algún modo, ¿no? La democracia, la sociedad es un sistema y como sistema tiene unos outputs. Vamos a decir que las normas, las leyes son unos entregables, hay otros, los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la ley es como el producto, la quintesencia del output, del impacto, del entregable de un sistema democrático, ¿no? Pero yo creo que de unos años a esta parte, bueno, de unos años a esta parte no, en general de siempre, pero especialmente desde que se apaga el ímpetu y el entusiasmo democrático en fin, en las últimas décadas, ¿no? Pues nos vamos centrando excesivamente solo en el output, solo en la norma, solo en el producto, y vamos olvidando un poco el input, y el input no debemos olvidar que es la gente votando, la gente con sus manifestaciones, la gente con sus quejas, la gente con sus necesidades, la gente, bueno, pues con sus expectativas, ¿no? La democracia debe ser una bisectriz perfecta en esa tensión, ¿no?, entre los inputs y los outputs, que son el demos y la cracia, ¿no? Yo creo que normalmente las administraciones públicas y los últimos años, seguramente el marco de la Unión Europea tampoco ha favorecido mucho esto porque nos ha metido todavía más el acelerador hacia un enfoque tecnocrático de expertos, de académicos, y perdonar porque estamos aquí con expertos y académicos, ¿no?, y técnicos, ¿no?, tienen que resolver las papeletas, ¿no?, y tienen que asumir un papel preponderante. Pero eso nos ha ido conduciendo a sociedades que de repente, oye, pues no se sienten interpeladas, no confían en sus sistemas. Y está el caso de España, ¿verdad?, con el 15M, que es como el punto álgido de esta crisis de desafección, de esta distancia entre la ciudadanía y sus instituciones, pero está también el caso de la Unión Europea, que es el dispositivo político más ambicioso que haya desarrollado el ser humano en la historia, que está generando unos resultados espectaculares, como por ejemplo en el contexto de la pandemia, o ahora con el contexto en la respuesta moderada pero pertinente con Ucrania, y que sin embargo no merece la confianza de la mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es una institución excesivamente tecnocrática. Y con las normas estamos un poco en el mismo diagnóstico. Generamos leyes, somos además capaces de generar leyes cada vez más ambiciosas, ¿no? Leyes que generan contractualidad social. La contractualidad social, desde mi punto de vista, son dos vectores fundamentales. Uno, apela a la idea de nosotros, incorpora a más gente como accionistas y con derecho a dividendos de derechos, ¿no?, de futuro. Y en segundo lugar, es esa idea de generación de una expectativa de mejor, ¿no?, un futuro mejor. La idea de contrato social está en entredicho y el contrato social es el basamento de la democracia. El contrato social debe proveer esa expectativa de un futuro mejor y hay una generación de jóvenes que piensan que van a vivir por primera vez en muchos años, desde las guerras en Europa, la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Civil en España, peor que sus padres. Eso debilita el sistema y hace que se desmorone el sistema de confianza básica y que pongamos en duda la línea del progreso y de la historia que debe ser positiva, ¿no? Si no es así, las cosas van a peor. Y ya por aterrizar esta primera cuestión, en donde estamos nosotros. Nosotros surgimos en este diagnóstico de desconfianza. El gobierno abierto es una cosa que se inventa Obama hace 14 o 15 años, porque es además un problema endémico de las instituciones, no es solo una cosa de España, no es solo una cosa de Europa, es prácticamente en Latinoamérica, que he podido viajar mucho en los últimos años, también está especialmente presente, porque además hay un problema en fin, de ineficacia y de corrupción casi estructural en algunos gobiernos. Y la respuesta que damos, digamos, el sistema inventa unos glóbulos blancos, ¿no?, autoinmunes, ¿no?, para combatir esa enfermedad, y esos glóbulos blancos son el gobierno abierto y tiene, bueno, pues en fin, tres líneas de ataque. Una es la participación ciudadana, incorporar más demos, más pulsión democrática, más gente produciendo leyes, ¿no? Y ahí estamos nosotros haciendo procesos democráticos. El gobierno de Aragón es pionero en esto, mucho antes de que yo llegara, y me parece que ya tenemos una tradición de 13, 14 años en hacer procesos participativos acompañando a la creación de políticas públicas. Nos convertimos ya en un referente en esto hace más de una década y ahora, bueno, pues seguimos avanzando en incorporar inteligencia colectiva para producir mejores leyes. Con además
ese matiz de que no solo queremos que sean más legítimas, que sean más participativas, más demos, sino que queremos que generen mejor gracia, que generen mejor output, es decir, que generen mejores leyes, porque nosotros nos creemos de verdad que esto que generamos de procesos participativos no solo añade legitimidad y no solo añade, digamos, envergadura democrática a las leyes, sino que verdaderamente las mejora, por una cuestión, en fin, de sentido común. Más perspectivas, más visiones, más sensibilidades, pues hacen que las leyes pues, sean sencillamente más eficaces, ¿no? En segundo lugar, la transparencia, ¿no? Es fundamental. El gobierno abierto, además, seguro que Jesús podrá añadir aquí muchísimo, ¿no? Estamos muy contentos de que sea el presidente de nuestro Consejo de Transparencia. Estamos muy orgullosos. Él no lo va a decir, pero ya lo digo yo en nombre del Gobierno de Aragón. La transparencia es seguramente la línea de ataque que mejor ha funcionado el gobierno abierto. La que con más profundidad se ha instalado y se ha insertado en la dinámica de los gobiernos y particularmente, y estoy orgulloso en este sentido también, del gobierno de Aragón. Nosotros heredamos una ley nada más llegar al gobierno de transparencia y participación, una ley en 2015 aprobada por amplia mayoría, yo creo que, no sé si por unanimidad incluso en las Cortes, creo recordar, y lo que hacemos es llevarla infinitamente más lejos de lo que le decía la ley. La ley dice, por ejemplo, que tienen que estar todas las normas, precisamente, toda su trazabilidad en la web. Bueno, pues ahora mismo hay un trabajo excelente de nuestro equipo de documentación. Tú vas al portal de transparencia, puedes ver, clicar una ley y como si fueras un forense, como si fueras un etnógrafo, ver todos y cada uno de los pasos y los hitos de esa ley. Pero te estoy hablando de que de una ley podemos encontrar un rastro de 25 o 30 documentos. Es decir, en fin, te puedes hacer una tesis doctoral en cada uno de esos clics de la ley de transparencia. Vamos más allá porque generamos también, ni siquiera hacemos transparencia de lo producido, hacemos transparencia también de lo que vamos a producir. Y ahí están los planes normativos, ¿no? Que me parece que es la primera vez en la historia que hemos publicado el informe de impacto, la memoria de impacto del plan normativo del año 2021. Y haremos lo mismo del año 2022. Y espero que se siga haciendo lo mismo durante los años y los años. Y bueno, y por terminar por este recorrido rápido de transparencia, tenemos también el VisualGov, que es una herramienta de rendición de cuentas en tiempo real, que mide los 156 objetivos del gobierno para 2019-2023, algunos de los objetivos muy relacionados y muy encardinados con la producción legislativa, ¿no? Ahí está. Se nos está fijando todo, en fin, toda la gente en España, tenemos llamadas internacionales y nos dicen que hoy por hoy es la herramienta de rendición de cuentas y transparencia más avanzada que hay. Y bueno, me gustaría ponerlo en valor porque sé que nos están siguiendo gente de fuera de Aragón, ¿no? Y por último, estaría esto más intangible, que le llamamos nosotros innovación social y que cuando se habla de gobierno abierto se habla de lo colaborativo y tal, y que de alguna forma proyectaría, bueno, pues un nuevo modelo de gobiernos e instituciones mucho más relacionales, mucho más afectivas, mucho más bueno, pues en fin, porosas y sensibles a la gente, ¿no? Y ahí tenemos muchas líneas de proyectos, no me puedo extender evidentemente porque creo que estoy tensionando ya el tiempo de mi primera intervención, pero creo que me he ido hilado y luego a lo mejor ya no me cuento nada más, pero ahora en la cabeza se me ha ido hilando todo. Y es cómo somos capaces de interpelar afectivamente a los ciudadanos y particularmente a aquellos que más ajenos y más distantes se sienten de las normas, se sienten de la producción legislativa, se sienten de esto que estáis llamando hoy aquí, o que llamáis, o que bautizasteis hace años, de la calidad normativa. Y pongo un ejemplo rápido. Tenemos a las personas con discapacidad, y me refiero a las personas con discapacidad intelectual, problemas cognitivos, problemas de salud mental, que evidentemente tienen una barrera, ¿no?, de capacidades, de discapacidad para acceder, para interpretar, para leer las normas. Bueno, pues hace ya más de 3 años, un poquito antes de la pandemia, pensamos en un proyecto que bautizamos Gobierno Fácil y que básicamente consiste en que llamamos a estas personas con discapacidad intelectual, les enseñamos las leyes, a veces también otro tipo de políticas públicas como un formulario, una convocatoria de subvenciones, lo que sea, les enseñamos estos textos escritos demasiado complejos. Ya lo sabéis vosotros, luego hablará Elisa también, que sabe de mucho de esto, que a veces están como en arameo, ¿no?, para el común de los mortales, pues para estos ya ni te cuento, pero estas personas son muy especiales porque tienen unas gafas
muy originales de ver el mundo y entonces no tienen prejuicio ninguno, no tienen complejo ninguno de decir que no entienden nada. Y entonces no solo nos quedamos en esta labor de crítica y de inspección, ¿no?, de nuestras leyes, sino que les proponemos que nos ayuden a mejorarlas. Y a través de metodologías como la lectura fácil, que traduce a pictogramas, a párrafos cortos y a palabras sencillas, y ayudados por un monitor, transformamos estos textos, incluidos las leyes, a una versión en gobierno fácil, y esas versiones se convierten, bueno, pues en entregables de común acceso, ¿no?, de acceso universal. Y lo bonito, y con esto termino, de la magia de este proyecto que se llama Gobierno Fácil, en colaboración imprescindible con Plena Inclusión, es que estos entregables que acabamos generando luego los consume masivamente la gente. No solo los chavales y las chavalas con discapacidad, es que luego vemos en las estadísticas del portal de transparencia que se descargan mucho más que las leyes de verdad o que las normas de verdad. Y el ejemplo es el de lectura fácil del COVID-19, la guía del COVID-19, que ha sido el documento más descargado de la historia del portal de transparencia, ¿no? Y perdona, Vitelia, si aquí lo dejo. No es poca cosa, como se puede ver para una primera toma de contacto. Me quedo con todo, pero resalto esa idea inicial de la calidez, que yo creo que también se puede ver que la podemos traducir en entusiasmo, en pasión, que es lo que pone Raúl en todo esto. Seguimos a continuación para esa primera toma de contacto un poco valorativa inicial. María José. Bueno, pues primero gracias por la presentación, Vitelio, y a Eva y a todos los que y a todas que me han invitado a estar aquí, que siempre es una oportunidad y un lujo estar con todos vosotros. Y bueno, en esta primera pregunta, un poco que era cómo valoramos el estado de calidad normativa que tenemos ahora, yo coincido contigo en una parte que has dicho en la presentación, y es que yo creo que se ha trabajado mucho en calidad normativa durante un periodo de tiempo en la parte formal. Es decir, yo cuando aprobamos la oposición y cuando entré hace ya unos años, pues teníamos nuestras técnicas y cursos de técnica normativa, desde el IAP se hacía mucho hincapié. Y ha habido una gran tarea, pues que los títulos de las normas fueran homogéneos, que la estructura de la norma fuera homogénea, que todos supiéramos cómo teníamos que poner la rúbrica de los artículos. Ha habido un gran esfuerzo de calidad normativa en el ámbito formal. Y eso no se puede negar. Hemos mejorado en ese aspecto. ¿Qué ha pasado? Pues que quizás no ha habido una mirada a la calidad en el fondo. Es decir, un poco cogiendo lo que decía Raúl, está muy bien que se traque una ley que tiene 30 documentos, pero hay que ver si esos documentos realmente tienen esa calidad. No es mejor, desde luego ganamos en transparencia, pero lo que necesitamos es que los documentos sean comprensibles, que esa simplificación que estamos propugnando de los procedimientos pase a la normativa. Y yo creo que eso es lo que no se ha producido. Entonces, ahí mi valoración es positiva en todo ese camino que has nombrado, que es verdad que lo hemos recorrido. Yo creo que todas las personas que en las administraciones redactamos normas intentamos aplicar esas técnicas normativas, intentamos que sean mejores, pero claro, no sabemos muchas veces cómo esa simplificación traspasarla a la norma, de forma que se incremente realmente esa calidad y esa calidez sustantiva de las normas. En este punto yo creo que lo que ahora tenemos es una gran distancia entre el lenguaje de la ciudadanía y el lenguaje de las normas. Esta distancia siempre ha existido, porque siempre se nos ha dicho, sobre todo a los de derecho, que digo yo, dice, es que escribís en un lenguaje, como ha dicho Raúl, en arameo, para vosotros. Ahora ni siquiera las normas en las administraciones las hacen los jurídicos, o las jurídicas las hacen en general el staff que está gestionando los procedimientos. Pero hay una gran diferencia entre el lenguaje ciudadano, el lenguaje que habla la ciudadanía, y el lenguaje que tienen las normas. Entonces esa distancia, desde mi punto de vista, se ha ido incrementando, porque la ciudadanía habla ya en un lenguaje muy diferente y las normas siguen ancladas en su lenguaje tradicional de procedimiento administrativo. Eso por una parte. Por otra parte, para mí otro de los principales problemas que tienen ahora la calidad normativa es que estamos en una realidad muy cambiante y como se ha perdido el rango de las normas, es decir, las leyes son decretos porque la tramitación de una ley es más fácil que la de un decreto dentro de la administración y se intenta abarcar todos los casos posibles, pues claro, cuando la sociedad evoluciona, la norma no tiene un mecanismo rápido de cambio, con lo cual tenemos la técnica del pisuerga, que digo yo, que todos entendemos lo que es, cualquier norma que pasa por delante le meto la modificación de la que quiero adaptar a la realidad y esa se está produciendo de una forma brutal. O sea, por lo menos en el ámbito
más sectorial que yo puedo ver, que son todas las normas derivadas de la Ley 39 o de Administración Electrónica, si le quiere llamar. Pues, por ejemplo, la Ley 39 tenía una entrada en vigor, pero se modificó la entrada en vigor por una disposición adicional de una ley que era de financiación de las entidades locales, y luego se ha modificado el apartado de identidad y firma como consecuencia de la aplicación del bono joven a través de una disposición de la Ley de Telecomunicaciones. O sea, es como estamos en un momento en el que queremos regular tanto y cubrir tanto que las normas se estancan en un momento determinado, y para adaptarlas pasa cualquier decreto ley por la tramitación, y ahí metemos... O más de uno. O más de uno, todo, con lo cual hay una dispersión normativa y una vorágine que ahora es un momento que para mí es más crítico que quizás hace unos años. Con lo cual, para mí esos dos puntos son los puntos Angier, que son el alejamiento del lenguaje de las normas al lenguaje de la ciudadanía, cada vez mayor, una mayor brecha, y la dispersión y la técnica del pisuerga muy ampliamente utilizada. Como amenazas, pues, bastante claramente identificadas, pero luego iremos viendo posibilidades de atacar y de superar esas amenazas. Ahí está, ahí si está. ¿Te parece? Pasamos, Jesús, para primera toma de contacto, así, bueno, primera manifestación. Pues en primer lugar también, pues gracias por la invitación, gracias a Miguel Ángel, a Eva, a ti mismo. Es siempre un compromiso hablar de estas cosas, y más después de escuchar intervenciones tan extensas y elevadas y tan sentidas, porque Raúl ha puesto, por cierto, gracias por esa consideración tan positiva de mi estancia en el Consejo, y María José yo creo que también ha apuntado dos de los problemas claves que tienen. Pero a mí me gustaría, para empezar, decir un poco de dónde venimos, porque estamos siendo un poquito pesimistas. Yo recuerdo hace años una conversación que tuve en unas jornadas sobre procedimiento de elaboración normativa, que hablaba con el profesor Parejo Alfonso, y explicando el procedimiento de aprobación de los reglamentos, de la potestad reglamentaria de las administraciones, indicaba cómo en el oficio del que redacta una norma, cuando la somete a información pública, lo único que pretende es pasarla por el Jordán y sacarla exactamente igual que la metió. Que cualquier aportación, que cualquier dictamen, que cualquier informe, no voy a utilizar una frase grosera, ¿verdad?, pero de alguna forma al que es el autor material de cualquier producto normativo, de cualquier acto administrativo, de cualquier escrito, es condición humana que las aportaciones externas le dicen poco y le mueven poco a cambio. Pero bueno, esto, que era el procedimiento, el trámite de información pública de la aprobación de las normas reglamentarias, bueno, ha conocido un cambio. Yo no sé si vosotros sois conscientes, pero los que somos más antiguos, pues sí que somos conscientes de ello. La transparencia aquí ha incidido de una forma muy positiva. Si entendemos la transparencia como ese sistema de obligaciones que adquieren los organismos públicos para facilitar información a los ciudadanos, para ejercer el derecho de acceso a la información con motivo de control, bueno, pues la aparición de la legislación de transparencia, la aparición del Instituto del Plan Normativo, la aparición de la obligación dentro del concepto de publicidad activa de la información de relevancia jurídica, ha supuesto todo lo que habéis dicho vosotros. Eso ya es un alcance que para mí merece una gran valoración. Que no es todo, claro que no es todo. Luego tendremos ocasión, si queréis, de hablar. ¿Por qué? Lo habéis puesto los dos de manifiesto. Porque nos quedamos en la parte de elaboración normativa, lo que llamamos habitualmente la huella normativa, que consiste en el procedimiento de elaboración, el procedimiento de consulta, el procedimiento de aprobación, pero eso en sí ya es un granito que tenemos que valorar. Yo no sé, los que son de la Casa del Gobierno de Aragón, supongo que habrán notado que efectivamente en estos últimos años, yo por lo menos desde que estoy en el Consejo de Transparencia, la información de relevancia jurídica, la forma de tramitar de todos los departamentos del Gobierno de Aragón, bueno, pues ha adquirido un nivel de nota importante. Hace 6 años, 7 años, en esta comunidad no se publicaba un documento nunca. Nunca. Yo, que llevo algunos años en el oficio de la Administración,
cuando quería obtener un documento tenía que tener amigos en la casa para llamar por teléfono y preguntar, oye, ¿me puedes pasar el borrador? ¿Ha dictaminado el informe de los servicios jurídicos? Vamos, es que yo recuerdo haber solicitado a través de un catedrático amigo nuestro, Lorenzo Martínez de Ortillo, un dictamen del Consejo de Estado, porque no había forma de obtenerlo en relación con una disposición de la administración local. Luego, esto en sí, y yo creo que en primer lugar hay que hacerle una valoración importantísima. Es verdad, y no nos olvidemos tampoco, que la transparencia solo es un principio más de los de la buena regulación, que llama la ley de procedimiento, es decir, no es el totum. Junto a la transparencia está la eficiencia, la consistencia, la calidad y todos estos, que están llamados ¿a qué? Y este es el problema, ¿a qué están llamados? Porque todo cambia, claro que todo cambia, y eso ya lo dijo el oscuro de Éfeso, Heráclito, ¿verdad? Todo fluye. Pero hay algo más importante que yo creo que perdemos a veces de vista. Nuestra sociedad actual, ni política ni socialmente, está cohesionada. La ley ya no es un producto, expresión de la voluntad de una sociedad. La ley suele ser, en términos políticos, el producto de una confrontación, que normalmente sigue siendo expresión de esa confrontación en su ejecución. De manera que, si esto se analiza con un poquito de profundidad, nos damos cuenta que enfocar solo la transparencia desde el punto de vista del procedimiento de elaboración de la norma, como decía María José, olvida o aparta la vista de algo más importante, que es el contenido material de la calidad normativa, que eso no solo se encuentra en el procedimiento de elaboración y aprobación, sino que tiene que tener a posteriori un tipo de control que satisfaga al ciudadano. No puede ser que la aprobación de una norma, como expresión de una sociedad, sea simplemente la imposición de la aprobación por una mayoría. Y cada vez mayorías más complejas y complicadas. Y eso es lo que afecta a lo que tú decías, Raúl, muy bien, a la desafección social. Pero si conseguimos, y yo creo que este es un punto que también está relativamente logrado desde el punto de vista al menos formal, que con la transparencia efectivamente podamos hacer que los procesos participativos sean absolutamente reales, en el sentido de aportar contenidos que sean tenidos en cuenta y asumidos, pues quizá avancemos un poco más en esa segunda parte de la importancia de la proyección de la transparencia, en algo que se llama, yo creo, bueno, no lo sé porque yo soy antiguo y en mi época en la facultad no se estudiaba, no había ninguna asignatura de técnica normativa. Yo sí que tengo los manuales de Gretel, yo los tengo y recuerdo que hice un par de cursos de calidad normativa cuando comencé a redactar ordenanzas municipales. Pero claro, aquello se circunscribía primero a saber hablar y a saber escribir, porque esa es otra, y luego si queréis hablamos de ese capítulo. Tenemos un ordenamiento jurídico que se caracteriza por su volatilidad. Nadie de los que aquí se precie de ser jurista fino y especialista me puede afirmar que está al día de una disciplina siquiera, si tiene que ver con el derecho público. Nadie. Hay una hiperinflación normativa. Aparte de volátil, escupimos en el BOE normas cada día. Por ejemplo, la contratación pública no quiero hablar, pero en esto solamente están al día los que no la trabajan. Porque el que está trabajando no se puede dedicar a estudiar el BOE. Dicho así en Román Paladín. Además de eso, tenemos un conjunto de legislación que es incognoscible. Además de eso, está escrita la mayoría es en latín de cocina. Porque no es que el lenguaje la gente de la ciudadanía no entienda las leyes, es que yo tampoco las entiendo. Y me llevo dedicando a esto 42 años. Quiero decir que ahí tenemos muchísimo que trabajar. Y luego hay que intentar no exigir
la elaboración de documentos simplemente por satisfacer exclusivamente peticiones cuasi demagógicas. Pues claro, si a cada proyecto normativo le exigimos una veintena de documentos que la adornen, que simplemente se identifican por el título porque su contenido no aporta absolutamente nada, pues lo que estamos haciendo es empobrecer el propósito y la finalidad de la Ley de Transparencia del Estado y de nuestra propia legislación. Y con esto voy a terminar y luego desarrollamos. Pero yo invito a cualquiera de los que, en fin, que tiene interés por esto, que examine las memorias de impacto normativo de cualquiera de las modificaciones o de las normas que están colgadas en los portales. Son asimétricas, inelásticas y casi perfectamente reconducibles a cualquiera de los procedimientos de aprobación de cualquier norma. Nos lo tenemos que creer. ¿Qué quiero decir con esto? La transparencia es también una actitud de quien está y sirve en la administración. Y eso es algo personal. Ese es un valor íntimo que tiene que adornar a cualquier empleado público. Y me quedo aquí. Muy bien. Bueno, impresionante ramillete de sugerencias, de caminos abiertos, portillos por los que discurrir. Vamos a elegir alguno de ellos y creo que por seguir un cierto orden lógico o cronológico, quizás, Raúl, podríamos incidir un poquito más en qué elementos sustanciales, los verdaderamente centrales, puedes identificar. Ilústranos un poco para que la participación ciudadana sea verdadera, en la línea de lo que antes planteabas, un poco para que sea efectiva, para que sea real, que es lo esencial, digamos, el must de la participación ciudadana. Bueno, yo creo que es una pregunta complicada, porque no sé si hay un más, pero por intentar darte satisfacción, creo que lo importante de la participación ciudadana es que haya incidencia, que haya influencia real, porque hay demasiada participación ciudadana de teatrillo, de marketing político, de llego yo con mi norma, que quiero que se quede, como decía Jesús, que la paso por el Jordán, pero quiero que sea exactamente igual, ¿no? Y entonces se va a cumplir el expediente. Entonces, en el momento que se burocratiza y se normativiza, la participación ciudadana se domestica o se institucionaliza excesivamente, pues pierde su potencia, ¿no? Su potencia fundacional, que es la incidencia. Hay participación ciudadana si una norma entra y sale influenciada y virada, ¿no? Si hay un cambio real. Si no hay cambio, pues evidentemente no hay participación ciudadana. Y esto es fundamental porque, claro, la gente está cansada de teatrillo. La gente no es decir, otro proceso de participación ciudadana, o cuánta gente ha ido. Pues claro, evidentemente, si llevamos 10 años haciendo procesos de participación ciudadana, algunos de los cuales, no es nuestro caso, quiero pensar, o casi nunca ha sido nuestro caso, sirven solo pues para hacer la performance, ¿no? Para montar el teatrillo y ponerle sello, ¿no? De que esto está validado por un proceso participativo, pero no se genera ningún cambio real, eso genera frustración. Esto tiene que ver, así, perdona que me ponga un pelín metafísico, pero la participación ciudadana se sustancia en un material, la unidad de medida es el tiempo. O sea, tú cuando le estás pidiendo a la gente que participe, le estás pidiendo que regale, que done un tiempo precioso, ¿no? Claro, cuando es muy institucionalizada y vienen los de los sindicatos, la asociación de empresarios y tal, pues son liberados para la participación sectorial. Eso es otra cosa. Pero cuando tú estás haciendo procesos de participación ciudadana reales, que está interviniendo gente que a lo mejor no se dedica profesionalmente a eso, colegios profesionales, ciudadanos, a lo mejor asociaciones de carácter más informal, no tan estructurada, que no tienen, insisto, asalariados para eso, tú le estás pidiendo a la gente que invierta el tiempo, ¿no? Y el tiempo es un bien muy preciado, ¿no? Es que estamos en una sociedad donde nos están bombardeando constantemente. Yo siempre digo que la participación ciudadana competimos con el Netflix, con el Facebook, con el Instagram, ¿no? Hay de repente, una oferta de demanda muy persuasiva
para que dediquemos el tiempo a eso, ¿no? Y esas empresas luego traducen ese tiempo en dinero, no voy a hacer ese análisis. Entonces, claro, nosotros, la utopía de democracia que queremos construir es una utopía en la que la gente dedica una parte de su tiempo, ¿no? Y para esto yo creo que hay que repensar, por lo tanto, las cosas que estamos haciendo. Y eso no es sencillo, y no me quiero extender ahora mucho, que ya lo hice antes, pero algunas ideas muy rápidas, ¿no? Primero, la participación ciudadana tiene que ir donde está la gente. No puede ser que tú construyas tu portal de gobierno abierto y que esperes, o que hagamos este propio laboratorio, aunque esté en la Plaza del Pilar, y que esperes motu propio que la gente venga a participar. Eso es muy ingenuo. Eso sigue respondiendo a ese enfoque paternalista y soberbio de la administración que dice: yo ya he cumplido, ¿no? Yo te dejo aquí, consulta pública previa y ya está, doble check, ¿no? Y luego nunca apareció nadie, ¿no? O un email, ¿no? De algún sospechoso habitual, ¿no? Segundo, tenemos que aprender mucho de un concepto de marketing digital que es la experiencia de usuario, ¿no? ¿Por qué funcionan tan bien algunos negocios, en fin, Amazon o Netflix, etcétera, y funcionan tan mal algunos portales de administración, incluido el nuestro, por no tirar balones fuera, que tiene muchos fallos y que nos frustra mucho, ¿no? Bueno, pues porque evidentemente para montar bien experiencias y procesos en lo digital, pues tiene que haber mucho diseño, y el diseño, pues evidentemente, pues es avanzado, es sofisticado y necesita recursos. Ahí creo que de verdad que podemos hacer un esfuerzo interesante. Y el tercero es una cosa que tiene que chirría cuando lo hablas con algunas personas, tiene que ver con los incentivos. En la utopía de la democracia en la que yo quiero pensar dentro de 20, 30 años, vamos a poner un escenario en el que la inteligencia artificial, la automatización y los robots y todas estas cosas maravillosas nos han liberado parte del tiempo. Esa parte del tiempo que nos han liberado pues nos debería permitir ir al teatro más, hacer ejercicio más, estar más con nuestra familia, pero también dedicarse a la cosa pública, ¿no? A ejercer como ciudadanos. Un poquito más, no, y seguramente nunca todos, ¿no? Pero que no sea votar cada 4 años y que no sea que solo participe el 0,1% de los expertos. Entonces, ahí tenemos, bueno, pues que generar también que la participación ciudadana sea una experiencia también divertida y satisfactoria y amena y accesible, y que a lo mejor estés participando cuando no te das cuenta que estás participando, ¿no? Hay un ejemplo de experiencia de usuario, de participación ciudadana masiva que funciona: declaración de la renta. ¿Tú qué quieres? ¿Dar el piquico a la iglesia o a fines sociales? Claro, pues te viene aquí, clic, clac, y ya está. Y, oye, eso es una participación ciudadana la más masiva que monta este país todos los años, ¿no? Normalmente lo tienes por defecto y si no has cambiado de idea le sigues dando el mismo, pero ahí hay una decisión, ¿no? Bueno, pues porque está muy bien montada, es muy fácil, muy intuitiva, muy rápida y todo el mundo lo entiende, ¿no? Ahí hay, bueno, pues por ejemplo, algo una línea que investigar, ¿no? Que la participación ciudadana te venga a ti fácil, sencilla, etcétera. Y una última idea que es para provocar un poco la democracia por sorteo. Que esto a mis compañeros del partido, evidentemente les tensiona, ¿no? Dios mío, Raúl, ¿qué es esto de la democracia por sorteo? Bueno, pues la democracia por sorteo, que tiene más años que Matusalén, intenta atacar la tendencia mayoritaria de que participen unos pocos y que participen los más privilegiados, los más informados y los más poderosos. Entonces la democracia por sorteo establece la aleatoriedad para que a un ciudadano, oye, pues igual que sacas el boleto de que te toca estar el día de las elecciones o que te toca estar en un jurado, ¿no? Pues que te toque estar en un proceso de participación ciudadana. Democracia por sorteo que igual que estar en un jurado a lo mejor podría ser también retribuida, para que nadie que esté dejando de hacer otras cosas. Bueno, pues esto lo hemos hecho en Huesca. 100 ciudadanos de Huesca, en este caso no una norma, era más un plan, un planteamiento de ciudad, etcétera, eligiendo por sorteo. Y esto lo han hecho en Islandia para hacer su constitución. Y la cosa no sale tan mal, ¿no? Y no digo que sea lo que haya que hacer y que haya que sustituir, pero que son elementos experimentales que nos deberían permitir, y vuelvo y termino con esta idea ahora sí de verdad, a experimentar la democracia, porque la democracia es la innovación más potente que ha desarrollado
la humanidad en los últimos siglos, porque es el gran manual básico de nuestra vida en común, pero no debe ser una cosa encorsetada, tiene que estar en permanentemente revisión, ¿no? Pues realmente provocativo, ya entiendo que comprendemos todos que no es, como tú decías, la alternativa, ¿no? Es decir, vamos a cambiar nuestro sistema de... son complementos, no se trata de volver a la polis griega, decir, oiga, usted va a ser tal, no, es decir, pero introducir elementos complementarios que permitan canalizar. Y en esa línea también se me estaba ocurriendo a mí al mismo tiempo, digo, en paralelo, ese gran melón que lo compramos de la tienda, lo trajimos a casa, digamos, a las administraciones, a las leyes, pero lo tenemos ahí sin abrir, es el de los lobbies, el de los grupos de presión. ¿Eso qué tipo de participación, cómo se casa? No sé si eso os genera alguna... Porque, en definitiva, quiero decir, hablamos de participación ciudadana como los destinatarios de las normas, como sectorialmente los más interesados o los más... Porque de según qué normas se dice, oiga, yo soy soltero, sin hijos, no me voy a reproducir, a mí esto de la natalidad, los incentivos y tal, me puedo participar, pero ¿qué aporto yo? Aporto como un elemento más de la sociedad, y los infinitos, o sea, los ejemplos podían ser los que quisiéramos, ¿no? Pero... no sé, un poco en esa línea, quizás volvemos luego, pero Jesús, ¿qué te parece estas provocaciones y tener en cuenta eso, la regulación de los grupos de presión, de los lobbies, que en términos europeos está muy, muy estandarizada en el Parlamento Europeo? Nosotros, como sabemos, pues hemos hecho algunas invocaciones legales, pero lo tenemos ahí un poco, no sé. Eso es un tema muy complejo, porque el concepto de lo bien, para empezar, es muy difuso, ¿eh? De todas formas, y siguiendo con ese tema, fijaros, por ejemplo, que en el ordenamiento jurídico español, toda referencia a lo que era el control de evaluación de normas, que sería lo que faltaría a la época, al tema de la transparencia, y a ver efectivamente quién estaba detrás de ella, a quién ha beneficiado y qué resultado ha dado, que eso es lo que nos falta por conseguir. Toda esa primera referencia a la evaluación de la eficiencia y eficacia y una norma aprobada con un proceso trazable de transparencia, es curioso que la primera referencia está en la Ley de Economía Sostenible y en la Ley de Unidad del Mercado, y viene vinculado no a la mejora de la calidad del ordenamiento jurídico, viene vinculada a la economía y a la competencia. Es decir, alguien está proponiendo que aquellas normas que tienen un efecto directo en determinados sectores de la economía, la Ley de Economía Sostenible, la Ley del 11, que ese tipo de normas que van orientadas a unos beneficios de cara a que el sector económico se reconduzca, se eleve y supere las crisis del momento, luego se compruebe cuál ha sido el resultado, dicho entre comillas, quién se las ha llevado, ¿eh? Y esa primera evaluación de un texto normativo no viene vinculada a la ciudadanía, viene vinculada a la economía y a la competitividad. Y luego se matiza con la estabilidad presupuestaria, para saber si los gastos que estamos haciendo están bien. Pues si eso es así, hay que empezar a cambiar el chip. Porque después de que proponemos eso, resulta que empezamos a hablar de que muchas de las normas se aprueban en virtud de quien piensa obtener acreditados beneficios de ellas. ¿Es así o no es así? Y ese es el tema de la regulación de los lobbies, y ese es el tema de poner en marcha cuanto antes, y yo creo que por ahí caminarán todas las modificaciones de legislación de transparencia, cambiar también o ampliar el enfoque de la transparencia al control de resultados de las normas aprobadas. ¿Qué efecto han tenido? ¿Qué gasto ha supuesto? ¿Qué impuestos han conllevado? ¿A quién realmente? ¿Qué problemas han solucionado? ¿Se ha resuelto el objetivo inicial o no? Yo creo que esa es la vinculación de esa regulación. Y esa regulación, desde luego, a mí me excede, y espero ya no estar, yo ya soy mayor. No, es que estas cosas... Yo ideas tengo, como decía aquel, ¿verdad? Pero claro, luego hace falta sacar el toro al tercio, y hay que torear, y esto no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad muy fragmentada. Y lobbies institucionales ya tenemos muchos.
que por cierto acuden todos a los procesos de participación ciudadana en cuanto se les toca el mínimo minimorum, y no precisamente con 2 folios de vuelta y vuelta, sino con, en fin, porque tienen tiempo para reflexionar y para escribir. O sea, uno sabe, cuando ve uno un escrito, un texto que brinca de las 20-25 bellas, sabe uno perfectamente que la autoría es de alguien que está muy sacrificado en el trabajo. Quiero deciros que hay que darle una vuelta a todo esto. Y luego no nos olvidemos una cuestión que es fundamental, que junto al principio de participación está el principio de representación. Y hay cosas que tenemos que ser serios. Hay cosas que tienen que ser aprobadas por la representación de la ciudadanía. Es decir, por aquellos que están elegidos en un procedimiento legítimo y democrático. No se puede sustituir ni se puede menoscar que los procedimientos de participación afecten a llegar prácticamente a reducir el mínimo de la representación política a una especie de parcela casi mínima de contenido. Y esa es una reflexión que incita a que se valore que estos discursos a veces incurren en una, voy a decirlo con claridad, en una demagogia absoluta. Hay que dotar de contenido a los procedimientos. Y la forma de invalidar e inutilizar un procedimiento de participación es generalizarlo para todo. Yo recuerdo que en la facultad, cuando nos hablaban de estos principios de participación, me acuerdo que Ramírez, el profesor Ramírez, que para descanse, contaba aquello de que acerca de la influencia del principio de especialización del conocimiento en la participación de cualquier procedimiento. El que no sabe o no conoce no puede participar porque nada puede aportar. Solamente lo que puede hacer, ¿qué es? Estorbar. Y los estorbadores hay que apartarlos de los procedimientos de aprobación de normas. Bueno, decía que en una fábrica, una asamblea, pues cuando se discutía el plan económico bianual, pues no acudía nadie a discutir. Pero cuando se discutía dónde había que aparcar las bicicletas, se montaban unos chocolates de muchísimo cuidado porque había una plenitud. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más rigurosos en todas estas cosas, porque en la medida en que no las diseñemos y las calibremos de una forma racional y razonable, las estamos perjudicando y estamos intentando y estamos consiguiendo lo contrario a lo que nos proponemos, que la participación sea realmente rica, flexible, razonable y sobre todo que quien participa confíe en que su participación es tenida en cuenta, tanto para tomarla en conocimiento como para ignorarla, pero que es tenida en cuenta. En esa línea, la mención que hacía Raúl a las consultas, a la consulta pública previa, ¿tú crees que ahí tenemos un poco la prueba del 9 de lo que, en parte de lo que decías, de esto? Mira, la consulta pública previa, ¿no? Sí. La consulta pública previa, nosotros, hablo nosotros, me refería al Consejo Consultivo. Cuando examinamos en el Consejo Consultivo, que sabéis que informamos los proyectos, los reglamentos, las normas, pues es curioso que incluso cuando no hace falta hay que justificar que no hace falta. Fijaros a qué extremos llegamos, ¿no? O sea, pues este caso no sé qué, las normas de organización, ese tipo de cosas. Bueno, yo las consultas públicas que he visto en los expedientes que he informado, en algunos, me han parecido absolutamente necesarias, me han parecido válidas, pero en la mayoría de los casos me han parecido absolutamente innecesarias, o que no han aportado absolutamente nada. Y que todas estas cosas luego inciden ¿en qué? En el tiempo de aprobación de una norma. Que el tiempo o término y espacio en el que se tiene que aplicar, en ocasiones, desde el punto de vista del ejercicio de las políticas públicas, es fundamental. Y la demora en el procedimiento de aprobación de una norma necesaria por circunstancias de trámites que hay que aportar y añadirla, y entre ellos la consulta pública, pues me parece que a veces no está del todo fundamentada. Yo creo que el régimen de la consulta pública debería tener una revisión y debería verse exactamente cuando afecta realmente a derechos que son fundamentales, que son absolutamente en los que efectivamente la sociedad tiene que participar, me parece bien. Pero a cualquier tipo de norma, no. Y la limitación o la exclusión yo creo que sigue siendo bastante pacata y que perjudica. Luego viene la frustración de los procedimientos normativos, de elaboración de normas, que también tiene que estar dentro de la calidad. ¿Cuántos textos decaen por el término del mandato representativo o por el término del mandato del gobierno?
que vuelven a tener que volverse a iniciar. Todo eso crea una maraña de papel, una maraña de desilusión que constituye la desafección del ciudadano. Otra vez sacan esto a consulta, otra vez estamos otra vez... Bueno, es que... ¿Y de los funcionarios? Bueno, yo de los funcionarios, en fin, podemos hablar lo que... Algunos, vaya. No, podemos hablar de todos, como de los políticos también podemos hablar de todos. Quiero decir, por ejemplo, a mí también me parece fatal que debates de normas de carácter técnico y reglamentario sean objeto de un debate político que a veces no tienen en absoluto ningún tipo de contenido de proyección de lo que es la ideología de ese partido. Simplemente porque se juega con un texto para conseguir cualquier obtención de resultado en otro procedimiento que es el que realmente me interesa. Quiero decirte que esto, el juego político es el que es. Por eso hay esa desafección. No solamente por falta de luz y taquígrafos, sobre todo por falta de ¿qué? De fe. Yo creo, vamos, un poco por reconducir a lo mío, que digo yo, yo creo que también parte de la desafección se produce porque, claro, por mucho que demos o sea, se da participación, yo como estoy dentro de la tramitación, me ha tocado estar durante muchos años dentro de la tramitación, pues todas las sugerencias las intentas estimar en la medida de lo posible y se analizan todas las partes de información pública, todos los informes. Pero al final es que lo que estamos hablando es que el producto final, que yo creo que sí que sale un producto, está despegado. O sea, por mucha participación que hagas, si luego lo que tú vas a redactar sigue sin comprenderse, sigue sin entenderse, sigue sin saber interpretarse, pues al final no tenemos calidad normativa en la medida en que no la entiende la persona. O sea, nosotros, por ejemplo, voy a dar mi punto de vista. ¿Qué punto de vista traemos desde Administración Electrónica que ya no somos Administración Electrónica? Por así decirlo, es una evolución. Nosotros incluso los servicios, antes se llamaba Administración Electrónica, pero ahora es Diseño y Desarrollo de Servicios Públicos. ¿Por qué? Porque entendemos que la transformación de la Administración tiene que venir desde el diseño de servicios y poner a la persona en el centro. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estabais hablando? Tiene que ver que si yo pongo a la persona en el centro y aplico el diseño de servicios en la metodología de la acción de la Administración, eso va a impactar de lleno en casi todo. Va a impactar en la simplificación del procedimiento, va a impactar en la simplificación de la normativa y va a impactar en que realmente no es que des participación a las personas, es que las pones en el centro de la acción de la Administración, que va concatenado a lo que ya decía la Ley 39, que decía en la parte expositiva, ojo señores y señoras de la Administración, que el procedimiento administrativo era una garantía para las personas, no era un fin. Si las normas lo que hacen es regular el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo no es un medio para la persona, sino que se ha convertido en el fin en sí mismo, nunca vamos a lograr una mejora de la calidad de la norma, nunca vamos a simplificar. Es decir, hay que cambiar un poco el foco. O sea, estamos hablando de los procedimientos tradicionales, la consulta previa, los procedimientos, pero todo eso al final nos está dando un producto o un fin que no le vale a las personas. Entonces vamos a cambiar el foco. Si yo pongo el foco realmente en la persona en el centro y me planteo que el procedimiento administrativo es solo un medio y que yo lo que tengo que dar es a la persona un servicio. La Administración tiene que darle a la persona ese servicio. Y ahora vamos a ver toda la perspectiva, toda la acción, todo el procedimiento, toda la normativa desde ese punto de vista. Por ejemplo, si nosotros vamos a un órgano que gestiona un procedimiento y que hace una norma y le decimos, mire, vamos a enfocar esto desde el punto de vista del diseño de servicios. Es una metodología totalmente distinta. El órgano que gestiona el procedimiento tiene que pensar qué actores son los que intervienen en la prestación del servicio, qué preservicio le estamos dando a la persona, es decir, cómo accede a la información de ese servicio, qué posservicio le estamos dando a la persona. O sea, una vez que acaba tu resolución y el procedimiento, cómo te engancho otra vez, cómo estamos enfocando lo que yo estoy haciendo, qué documentación le estoy pidiendo, cómo me relaciono con otros órganos de la Administración. Son procesos, los del diseño de servicios, que a un órgano gestor solamente para conceptualizar todo lo que está haciendo le puede costar 6 meses. 6 meses, solamente de parar y decir, ¿qué estoy haciendo yo para la persona? Y una vez que paro y veo qué es el procedimiento en el marco de la perspectiva del servicio a las personas, tengo además que pensar, estabais hablando de el ver las consecuencias de las leyes. Eso no lo puedo saber si no tengo datos para la información. No puedo saber quién está beneficiado de una subvención si no tengo accesibles los datos.
no puedo tomar decisiones si no tengo acceso a los datos. Entonces, cuando yo voy a hablar con un gestor desde el punto de vista del diseño de servicios, le tengo que enfocar también a saber qué datos tienes en tu sistema de información, qué datos vas a consultar a otro organismo para no pedírselo a la persona, ¿qué vas a volver a pedir la fotocopia del DNI a la persona que viene? Porque no deberías. Y más allá, si tienes todos estos datos en tu sistema de información, ¿qué actuaciones automatizadas puedes hacer de forma que la persona y los flujos se simplifiquen? Y una vez que he pensado en todo eso, me pongo a pensar cómo todo eso lo regulo. Y entonces la simplificación de los flujos de la administración y del procedimiento a través del diseño del servicio se traslada a una simplificación normativa. Y esa simplificación normativa, si además lo ahondamos con que el lenguaje que expreso en la normativa es un lenguaje claro, como luego dirá y explicará la profesora Moreu, que es esencial, sí que produce un incremento de la calidad de la norma. Y no solamente produce un incremento de la calidad, sino que entonces cualquier participación que yo haga debidamente enfocada, el gestor, las personas que están en la administración, como han puesto a la persona en el centro, a través de esta metodología, la van a incorporar claramente en la normativa y va a ser más eficiente. Entonces yo la provocación la hago un poco más atrás. Ya no es ver cómo los trámites que yo tengo ahora mejoran la calidad de la norma, sino cómo tengo que plantearme de nuevo la acción de la administración, el procedimiento que es lo que sustenta la norma, plantearlo desde una transformación digital basada en el diseño del servicio, y eso es lo que me va a impactar en la reorganización de la administración, en la simplificación de la norma y en la simplificación del procedimiento. Te estoy escuchando muy atentamente. Lo primero que se me viene a la mente, a la cabeza, es una especie de butad de decir qué complicado es simplificar, ¿no? Es decir, qué complejo es introducir simplificación administrativa en nuestro caso, y bueno, nada más hay que ver las leyes. Pero es que la simplificación, claro, la simplificación de fondo de la normativa tiene que partir desde más profundo. La Directiva de Servicios hace muchos años apostó por la simplificación de la administración y fracasó. ¿Por qué? Porque nos decían a los que estábamos en la administración, simplifica, y tú decías que estoy hasta aquí de trabajo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Levantarme y simplificar, y se intentó, pero no teníamos un poco los medios o la forma de saber cómo, nos quedamos un poco hubo éxitos, por ejemplo, en contratación, pues el tema de la declaración, que no tuvieras que aportar toda la documentación, el tema de urbanismo, el tema de los pequeños, pero pequeños. Bueno, conceptualmente fue un cambio claro, pero radical. Se exigía que la administración pasara de ser autorizatoria a ser inspectora y que la ciudadanía pudiera empezar a trabajar y a salir. Pero ahora estamos en un momento bueno, porque ahora tenemos herramientas para hacer la famosa transformación digital de la administración, que la transformación digital de la administración no es usar herramientas de administración electrónica. A eso para también, nada. Porque también estaba pensando retomar el hilo que ha dejado antes Jesús un poco en perspectiva, decir, a ver, ojo, ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuánto hemos avanzado? En plan, digamos, optimista un poco más, claro, intentando aportar ese valor, es decir, en tu experiencia, en lo que estáis trabajando, ver ese avance. Claro, de dónde venimos de la nada prácticamente, o de, oye, usted que me está contando, a que claro, se esté planteando eso tan complejo es pensar todo, diseñar ya todos los procedimientos desde el principio, desde un priorismo conceptual, de decir, vamos a ver cómo es eso, que suena muy bien, es muy fácil de decir, pero es tremendamente complicado, es decir, las personas en el centro. Esto me suena como a eslogan electoral. Pero es que debe ser, nosotros por ejemplo... Es lo que estamos haciendo nosotros aquí desde hace... Eso es, años. O sea, nosotros lo tenemos en nuestro día a día y lo tenemos bien presente porque es el cambio conceptual, y yo creo que la administración, las personas que trabajamos, tenemos esa vocación. Somos servidoras y servidores públicos, tenemos a la persona en el centro. Lo que pasa es que el exceso de garantía de los procedimientos para que las decisiones sean motivadas, para que no sé qué, a veces se nos olvida cómo hacerlo. Luego veremos, y podemos hablar de ello porque me parece muy interesante, la normativa para quién es. Yo cuando estudiábamos Derecho estudiábamos las normas, estudiábamos tal, pero nunca te planteas a quién va dirigida. Y muchas veces cuando hacemos la normativa la hacemos para los que las tenemos que aplicar, para que nuestra aplicación del procedimiento sea correcta, sepamos interpretarla bien, para que si luego hago una resolución y no está muy... O sea, las normativas las redactamos para las personas que aplicamos la normativa. No pensamos que la normativa la estamos redactando para realmente quienes son destinatarios de la normativa, que son las personas, porque si lo pensáramos, el lenguaje no sería el mismo. O sea, uno de los grandes retos que tiene la calidad normativa es el lenguaje claro.
porque nosotros redactamos las normas dirigidas a nosotros mismos o a un juez que las va a interpretar. Pero resulta que es que el destinatario de las normas es la persona que lo va a leer. Y entonces no las redactamos con esa finalidad. Ese es el reto, acercarnos ahí. Jesús. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María José, pero por ejemplo, ¿alguien entiende la revisión de precios en la ley de contratos? Pues no la entiendes tú. No, es que quiero decir, y es una norma que está dirigida a la administración. Bueno, pues es una normativa que ha tenido una cantidad de modificaciones en las que cada vez que te toca tramitar, ahora ha habido la famosa revisión excepcional, bueno, pues hemos tenido que hacer interpretaciones como decía aquel, como el que va a apagar un fuego, porque las normas, para empezar, son de autoría absolutamente difusa. Antes se conocía quién hacía una norma. Incluso los redactores presumían, esta ley la he hecho yo y tal y cual, y se les preguntaba opinión. Ahora, ya, por favor, ¿me pueden decir alguno de los redactores de este texto, no es por nada, por preguntar qué ha dicho, si está escrito en Valirio o si está escrito en qué norma? Quiero deciros que tenemos unos problemas graves propios de funcionamiento adentro de la administración. Y no solo dentro de la administración, porque aquí estamos hablando prácticamente de la potestad normativa reglamentaria de las administraciones, pero hay que elevar el pistón, hay que ir a las Cortes Generales. Por ejemplo, a mí me gustaría que se hiciera una evaluación del resultado de la regulación del contrato menor en las administraciones públicas. ¿Qué beneficios ha obtenido? ¿Qué resultados existen? ¿Qué problemas ha suscitado? ¿Es comparable a la regulación del resto de la Unión Europea, de la mayoría de los...? ¿Por qué no? Estas cosas no se hacen. Y entonces resulta que efectivamente inundas de trámites al empleado público que tiene que hacer un contrato menor, que antes no hacía, porque ahora tiene que hacer una memoria, tiene que firmar el secretario un informe, tiene que hacer... Y estos costes son costes claros y precisos. Y si no, obligas a ese empleado público a salirse del procedimiento cometiendo una irregularidad que puede ser invalidante, nula de pleno derecho o objeto de una querella criminal por prevaricación. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de estas cosas no hablamos precisamente de pajaritos volando. Hablamos de cuestiones que son, que afectan. Y fundamentalmente afectan a lo que está en el fondo, ha estado siempre en el fondo de la calidad normativa, que es el principio de seguridad jurídica, la certeza, la interdicción de la arbitrariedad y la legalidad. ¿Por qué? Porque eso garantiza el sistema del Estado de Derecho. ¿En qué sentido? No solo para el ciudadano, para la administración que actúa. Porque si no, cada vez que regulamos mal o que simplemente escribimos por escribir o escribimos de lo que no sabemos, yo cada vez que leo un texto normativo que empieza la presente ley, ya se me encienden las alarmas. Pero, claro, dice, pero ¿quién está escribiendo aquí? Pero si este hombre no sabe escribir, este hombre tiene que empezar a saber escribir, o a leer el Quijote, o a Valle Inclán, o a alguien para que sepa cuál es, sujeto, verbo y predicado, la oración simple. La hemos abandonado de los textos. A lo que voy. Necesitamos certeza todos. ¿Por qué si no? Si la calidad normativa tiene como única finalidad el que entre la administración, el poder y los ciudadanos las relaciones sean pacíficas y no sean de alguna forma conflictivas. Y a todo eso coadyuvan los principios de buena regulación. Pero para dar cumplimiento a los principios de buena regulación, como para todo, hay que saber. Hace falta formación, pero hace falta mucha formación fundamentalmente en los que escriben las normas y en la actitud de quien desarrolla el Poder Ejecutivo. Es una vergüenza sostener que la ley de acompañamiento es una ley que técnica normativa vale. Pero aquí el Constitucional, tú lo sabes mejor que yo, Vitelio, tempranamente dijo que no se podía plantear una cuestión de constitucionalidad por problemas de técnica normativa material. Últimamente ha habido algunas reformas en el sentido de decir, hombre, la memoria tiene que ser completita, sobre todo en el ámbito urbanístico, que son normas que generan lo suyo. Ahí se ha entrado. Pero no ha habido nunca un control en la calidad de las normas. Y claro, cuando sostener todas estas cosas, cuando a la vez cada año aprueba una ley,
que en una ley de acompañamiento que modifico 35 y algunas más, pues es muy difícil y crea desafección. Eso es lo que yo creo que tenemos que corregir. Bueno, como se ve, en fin, van surgiendo, en realidad ya estamos consumidos, hemos consumido el tiempo. No sé si tendríamos algún minuto para alguna pregunta de Aiz, vamos a dar paso a los serían oyentes, espectadores, participantes. Los participantes. En general. ¿No? ¿Podemos transmitir alguna pregunta del público? ¿No había? No, vale. Bueno, pues entonces tendríamos un minutillo Un final. epílogo. Eso es un poco... En fin, la verdad es que se nos van quedando en los caminos solo bastante trufados de sugerencias, pero quizás os animo un poco a terminar en alto, en positivo, en la línea con la que ha empezado Jesús y también apuntaba María José, aunque quedaba ahí un poco la cuestión de las herramientas. Contamos con las herramientas y ya también yo no quiero abrir otro segmento, ¿no? Pero la inteligencia artificial con la que estamos toreando hoy en día, claro, a mí, quiero decir, si la inteligencia humana hasta ahora nos ha dado de sí lo que nos ha dado de sí, en la entrada en el campo de la inteligencia artificial a través de los procedimientos, a mí estoy un poco... Jurídicamente es muy complicado. Sí, bueno, en fin. Bueno, perdón, no quería yo... Un epílogo general, Sí, ¿no? venga. Yo... un minuto. Joder, un minuto. Así sé que harás 2 o 3. Sin presión. Yo, en fin, desde el cariño y el respeto y la admiración a todos los que os dedicáis a esto de la calidad normativa, pero creo que toca que en los próximos años y las próximas décadas los perfiles jurídicos tengan un papel menos preponderante en el diseño del futuro de la administración. Venimos de una administración con un enfoque jurídico-administrativo claro, una inflación de perfiles jurídicos en puestos directivos clave. Esto en ninguna organización importante que esté jugando un papel determinante en el planeta ocurre. Los jurídicos son muy importantes, a veces incluso una parte muy destacada, pero que asesora a la dirección, al rumbo de los que dirigen las organizaciones. Y aquí, si tú vas y haces un estudio rápido del perfil directivo de las organizaciones públicas en España, pues evidentemente la mayoría de los puestos están copados por personas de vuestro perfil. Sé que esto es un deporte de riesgo con la audiencia que tengo, pero... Menos mal que estás en tu casa. Efectivamente, ¿no? En fin, esa administración de escribas, de letrados, de asesores jurídicos, tiene que dar paso a una administración con un nuevo perfil de profesionales, diseñadores de servicios, inspectores éticos de algoritmos, me lo invento, ¿no? Enfoques transdisciplinares, incorporación de las ciencias sociales, una mirada también humanista desde la filosofía, la sociología, la antropología, etcétera, que nos permitan pues rediseñar una nueva administración. Y creo que la calidad normativa también va por ahí, porque creo que tenemos, al que tiene un martillo, el mundo le parece un clavo, ¿no? Bueno, pues es que nosotros tenemos muchos martillos jurídicos y entonces pues producimos muchas normas. A lo mejor un avance destacado en calidad normativa sería que nos empezáramos a poner a las personas en el centro, a los servicios públicos en la resolución de problemas y que las normativas, ¿no? Los marcos jurídicos, los marcos legales se conviertan en herramientas, pero de esa propuesta de valor, ¿no? De ese propósito que es fundacional, ¿no? De las administraciones públicas. Sí, no me erijo yo en representante ni en portavoz de los jurídicos o de los juristas, pero todo esto tamizado desde la calidez también y desde el cariño. Jesús. Bueno, y sí, a mí también me gustaría jugar al tenis o al baloncesto. Quiero decir que el sistema jurídico que tenemos es el que hay. Esa revolución tiene que empezar por cambiar a los jueces. Porque resulta que podemos ser muy empáticos con la ciudadanía, pero cuando hay una reclamación y vas a un tribunal y te pegan una responsabilidad patrimonial de Sunsun Corda, pues entonces por eso el sistema jurídico es el que es. Pero a mí me gusta ese camino y la verdad es que sí, que
que no puede ser que en la administración el predominio sea de perfiles exclusivamente jurídicos, y yo creo que cada vez es menos, que cada vez hay más distintos tipos de formaciones. En fin, yo vuelvo a lo mío. Primero, creo que hemos hecho un gran avance con la transparencia, creo que es muy importante, que ha incidido en la calidad normativa de una manera razonable en la medida en que el propio régimen jurídico que aplica le da posibilidades. Creo que, por ejemplo, experiencias como esta son importantísimas. Esto significa que hay una nueva concepción de los modelos de participación ciudadana más allá de las consultas públicas habituales que regula la ley de procedimiento. Es decir, quiero decir que se produce una especie de llamada a reconsiderar todos los procesos participativos. Lo de la app te felicito porque efectivamente es una iniciativa que da crédito y es un indicio claro de eso. Pero creo que nos falta terminar un poco la operación de para qué sirve la transparencia y la participación. La participación en la producción, pero también en el resultado. Yo creo que hay que empezar a hacer un control ¿de qué? De la evaluación de las normas en cuanto a su eficacia, consistencia y efectos en el objetivo que realmente se planteaban. Y no solamente un control formal, sino también material. Es decir, para el cual hay que diseñar un procedimiento de quien hace ese control, que no puede ser el propio que se evalúe a sí mismo, porque si no estamos en ningún lado, y luego hay que hacer un control con datos de los resultados. De efectivamente, si la norma pretendía esto, ¿hasta dónde ha conseguido? ¿Ha tenido algún efecto contradictorio o no lo ha tenido? Y eso yo creo que haría creer al ciudadano que realmente la evaluación o su participación tiene luego una consideración desde el punto de vista de la administración del análisis del resultado de la norma en la que ha participado. Sí, ahí tenemos mucho que avanzar. Hay un gran camino en la línea de las agencias de evaluación de políticas públicas, sobre todo en tanto en cuanto sean verdaderamente independientes y trabajen desde parámetros estrictamente profesionales. Que anote que el presidente Lambán, en el último debate del Estado de la Comunidad, no me voy a poner yo político, pero justo anunció la creación de un laboratorio de evaluación de políticas basado en evidencias, en virtud de un acuerdo con la Universidad de Zaragoza, INESTA, que es la agencia de innovación del Reino Unido, que es la más prestigiosa. Pues yo no lo escuché, ¿eh? No lo escuché. Pues justamente en pues el no lo debate. escuché. Y si no le llamáramos laboratorio para no robaros el protagonismo a la app, si le llamáramos otra cosa, pues casi hasta mejor. María José, tú rematas. Bueno, pues yo, con lo que decía Raúl y lo que decía Jesús, pues nosotros desde SEDA de Servicios Digitales se ha impulsado la creación ya está creada, la nueva escala de ingenieros de diseño, porque creemos en los perfiles mixtos, efectivamente. Yo creo que no hace falta que haya menos personas de un rango o de otro rango, sino que lo que hace falta es que los equipos se cohesionen y que realmente los productos o los servicios a las personas sean fruto del trabajo de todos de forma conjunta. Yo he puesto a analizar el staff directivo, aparte de personas jurídicas, entonces tiene que haber más mujeres, porque la calidad, yo creo que también, y la calidez las damos las mujeres, así que ya que tengo aquí esta voz de representación, a ver ese techo de cristal cuando lo rompemos del todo. Y yo creo que los mensajes desde mi punto de vista serían pues, que la transformación digital a través del diseño de servicios y poner a la persona en el centro va a provocar una simplificación en la normativa y un incremento de la calidad. Eso me parece esencial. Mientras no abordemos esa perspectiva, no vamos a lograr una simplificación y un incremento de la calidad del fondo de forma sólida. En segundo lugar, sería la apuesta por el lenguaje claro. No podemos seguir teniendo tres tipos de lenguaje, el lenguaje de las normas, el lenguaje de la sede y el lenguaje de la página web. No puede ser. Yo creo que hay que confluir hacia un tipo de lenguaje y ahí confío muchísimo en las iniciativas como la profesora Moreu, que apuesta porque haya un lenguaje claro de carácter administrativo y creo que somos capaces, con ayuda, de tener esa seguridad y esa precisión normativa que necesitamos y además un lenguaje que llegue a las personas y a la ciudadanía, que son las destinatarias de las normas. Y en tercer lugar yo apostaría porque las memorias de las normas, me parece súper importante, muy importante, sean realmente justificativas. Estamos en la administración cansados de interpretaciones literales. La norma y la interpretación de la norma no es saber leer. Para eso casi todos sabemos leer, pero realmente el que interpreta la norma la interpreta por su finalidad, la interpretación sistemática, y necesitamos que las partes expositivas y las memorias realmente sirvan y se publiquen para que sirvan a las personas a entender
cuál es la finalidad de las normas y que esas normas tengan una vocación de permanecer en el tiempo. Si realmente son normas con una finalidad clara y con un lenguaje claro y corto, pueden permanecer en el tiempo y no necesitan ser modificadas constantemente para dar respuesta al caso concreto. Entonces yo creo que esos son los 4 retos: diseño de servicios a través de la transformación digital, lenguaje claro, incremento de la claridad en las memorias para que puedan realmente entenderse las normas por las personas y que se supere realmente esta confusión de rangos que existe, y la importancia de los datos en la administración. No vamos a hablar, tranquilo, no puede hacerse inteligencia artificial en la administración si no hay datos de calidad. No puede haber un control de qué pasa con las normas si no hay datos de calidad. Entonces tenemos que apostar porque las personas responsables de la administración sean responsables de las resoluciones que dictan y de los datos que tienen. Y sobre esos datos se podrá construir una administración de futuro. Pero si no tengo esos datos bien, no podré construir nada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues culpa de este moderador inmoderado, debo pedir disculpas a los espectadores, a quienes nos están siguiendo. Nos hemos pasado, pero creo que muy justificadamente del tiempo, un poquito. Se confirma, evidente, no hacía falta confirmarlo, ya estábamos absolutamente seguros. Antes decía que contábamos con este plantel de lujo de especialistas, expertos y provocadores, que ha sido una delicia escucharos. Gracias de corazón y, en fin, espero que tengamos ocasión de seguir en esta línea. Muchas gracias. Hacemos un breve descanso según el programa y continuaremos con el resto de la jornada. Gracias.